Ayer hablábamos del juicio oral precisamente como trámite procesal que se debe realizar dentro del proceso penal, sea el ordinario o el abreviado, y que este tiene unas características especiales que se cumplen tanto en el procedimiento penal ordinario como en el procedimiento penal abreviado, características que implican que en ese escenario procesal se dé lo que conocemos como la práctica probatoria. Desde ese punto de vista, el juicio oral es el momento procesal en el cual las partes y los intervinientes y obviamente el juez va a presenciar ese ejercicio de práctica de prueba. Evidentemente, como decíamos ayer, la práctica de prueba va desarrollada previamente con el decreto probatorio que se desarrolla en la audiencia preparatoria y en la audiencia concentrada, dependiendo si el procedimiento es ordinario o es abreviado, pero que consiste específicamente en informarle al juez cuáles son las pruebas que se deben decretar para el desarrollo de ese juicio oral. Y precisamente con relación a esto, frente a las pruebas pertinentes y útiles que se van a requerir para probar los hechos que se debaten en el juicio, entendiendo por estos como los hechos tema de prueba. De allí que cuando tenemos el juicio oral iniciamos, como ayer dijimos, con la presentación de las partes y posteriormente con la pregunta al procesado sobre el allanamiento a cargos. Allanamiento a los cargos, para proceder de manera consecuente con los alegatos iniciales. Alegatos iniciales que son obligatorios para la Fiscalía y son opcionales para la defensa. Como ya miramos ayer, ¿por qué son opcionales para la defensa? Eso ya lo tenemos claro. En esos alegatos iniciales, ayer precisamente haciendo la práctica de ellos, dijimos que eran una serie podríamos decirlo, de intervenciones que realizan las partes con el fin de comentarle, informarle al juez de conocimiento sobre los hechos que se van a debatir desde la perspectiva de su teoría del caso, de la teoría del caso de la Fiscalía, de la teoría del caso de la defensa. Y estos hechos que se van a contar a través de una intervención oral se deben realizar a partir de una técnica específica que tiene que ver con el anuncio de lo que va a suceder en el juicio sin que ese anuncio sea de carácter argumentativo. Así las cosas, al no ser argumentativo, lo que vamos a contar, como mencionábamos el día de ayer, es los hechos que vamos a debatir, pero sobre todo también la evidencia que se va a surtir en ese escenario procesal específico. Esos alegatos de apertura generalmente se mencionan, como ya lo dijimos ayer, en un lenguaje sencillo, en un tiempo específico. ¿Quién nos da el tiempo para hacer los alegatos de apertura? El tiempo nos los da el juez. Y a partir de ese tiempo que nos da el juez, es que podemos entonces manifestar lo que queremos manifestar en ese escenario procesal contundente y específico. Debe tratarse de que los alegatos de apertura no sean tediosos, de que no sean demasiado largos, que sean específicamente alegatos que permitan que el juez entienda rápidamente lo que queremos probarle y en cambio no sea pues un momento para crear confusión o crear algún tipo de desorden en lo que queríamos llegar a probar en su momento. Dicho de esta forma, quiero también mirar acá. Quiero mirar acá, a ver si yo tengo por acá este punto. Un segundito, a ver si podemos pasar acá.
Pues control de garantías. Acá de pronto. Creo que es esto. Esto es control de garantías, ya. Es que estoy tratando de buscarles ¿qué? Una presentación de alegato de apertura que se hizo acá en Colombia precisamente en un escenario, digamos, de dramatización que fue muy bien hecho y que podría ser un buen ejemplo como para que lo tengamos al pendiente. Ya vamos a ver si acá, sí creo que es esto. Ya un segundito. Creo que es esto. Vamos a ver. Ya. Bien, vamos a ver este ejemplo, como les contaba, es una audiencia dramatizada que se dio en el escenario de la formación de los jueces y fiscales para el sistema penal acusatorio, más o menos por ahí en el 2008, 2009. Sin embargo, las personas, bueno, una de las partes que van a ver en las partes, la Fiscalía y la Defensa, que actúan en esta dramatización, son y han sido capacitadores del sistema durante todo el tiempo, inclusive desde el inicio, capacitadores de la USAID y capacitadores de la UNDAD. Ellos también, en este momento, uno de ellos es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y pues nada, me parece interesante que de pronto lo veamos como para tener un pequeño ejemplo. Es un poco antiguo, obviamente, creo que es del año 2009, 2010, bueno, no me acuerdo bien, pero no mentiras, es del 2000, como del 2012, pero sí, pues es muy valioso este ejemplo y nos sirve pues para iniciar con esta parte. Acá creo que listo. Yo creo que ya se está viendo, ¿verdad? Sí, profe. Me avisan si se escucha, por favor. Podemos entonces dar inicio a las declaraciones, señor fiscal. Por favor, proceda. Muchas gracias, señor juez. La Fiscalía trae hoy a su presencia el caso relacionado con un hombre fracasado y vividor que decidió dar muerte a su esposa cuando supo que iba a dejar de ser su mantenido. En efecto, señor juez, Luis Carlos Morales siempre dependió económicamente de su esposa Milena Hoyoxisa. Ella le pedía insistentemente y le rogaba que consiguiera un trabajo que le deparara recursos económicos suficientes y dignos para mantener a su hogar. Pero él se negó sistemática y tosudamente, con la excusa de seguir escribiendo sus historias de detectives, crímenes y delincuentes. Por esto, ella, Milena, decidió abandonar a Morales y regresar a su casa materna. ¿Qué hizo Morales frente a esa conducta de Milena? En él afloraron su sentimiento de venganza producto de su orgullo herido y realizó amenazas a Milena y también a su esposa, a su madre. Aquí vendrá a declarar en su presencia la señora Blanca Rojas, viuda de Guevara, y le dirá a usted, señor juez, que el señor Morales sí las amenazó, y la Fiscalía introducirá a través de la testigo una carta de puño y letra de Morales en la que realiza esas amenazas. También se encontró, el investigador Quiñones encontró una chaqueta de características similares a la descrita. Bueno, en este punto, obviamente, como les decía, es un caso bastante antiguo y en esa medida pues vamos a encontrar aseveraciones que en la actualidad ya no se usan. Pero sí lo que quería que vieran era la forma discursiva en que el abogado
presenta el alegato de apertura, que podríamos decir que ya sabemos para dónde va, ya sabemos qué es lo que va a tratar de informar y lo que va a tratar de probar, como también sabemos qué testigos irán y qué irán a aportar esos testigos. Él dice, mire, va a venir acá a esta sala de audiencias tal persona y le va a venir a probar a usted tal cosa. Generalmente cuando estamos hablando de la probanza de la prueba, valga la redundancia, tratamos de mencionar o de informarle al juez cuál es la relevancia de la prueba en desarrollo del proceso penal y en desarrollo del juicio. Y esto va ligado, como mencionamos la clase anterior, a la pertinencia de la prueba. No sé si los abogados que tenían ayer la función de hacer el alegato de apertura estén listos hoy para realizarlo. Por mi parte, sí, profe. ¿Y dónde está Daniel? ¿Daniel vino? Creo que no. ¿No está Daniel? Bien. ¿Y la contraparte? ¿A quiénes tenemos? Nosotros somos un grupo, profe. Listo, Diego. Entonces, por favor, vamos a iniciar entonces los alegatos de apertura que ustedes tengan. El que le tocaba era Juan Diego. ¿Lee él o pasa él o pasa con...? Diego. Listo, profe, yo estoy listo. Bien, enciendan las cámaras y empezamos. Bien, Natalia. Ya, listo, ya la vemos. Entonces, para comenzar, tiene uso la palabra a la Fiscalía. Buenas tardes, su señoría. Pues procederé a decir los alegatos de apertura. La Fiscalía General de la Nación demostrará en el curso de este juicio que el ciudadano Diego Armando Morales Martínez es responsable penalmente del delito de acceso carnal violento contra la joven Valery Rosy Mora, hechos ocurridos en la ciudad de Bogotá el 26 de febrero del 2011. Durante la etapa probatoria se demostrará más allá de toda duda razonable que el acusado accedió carnalmente a la víctima en contra de su voluntad, utilizando violencia física y amenazas de muerte. La Fiscalía aportará ya las pruebas que permitan al despacho formarse en convicción sobre la ocurrencia de los hechos. En primer lugar, el testimonio directo de la víctima, Valery Rosy Mora, quien relatará cómo fue abordada, amenazada y violentada por el señor Morales, a quien identificó con los rasgos físicos, su acento costeño y un anillo con insignia de la justicia. Como segunda prueba, los testimonios de los testigos presenciales indirectos, el señor Rafael Roballo, vendedor de dulces, y el señor Gabriel Bautista, portero del bar, quienes ubican al acusado con la víctima a la noche de los hechos y confirman la pelea previa y la salida conjunta del bar. Los peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal, quienes ratificarán los resultados periciales, cabello encontrado en la pañoleta de la víctima, positivo para el ADN del acusado, manchas de sangre halladas en la escena correspondientes al grupo sanguíneo ORH positivo coincidente con el señor Morales, el informe médico legal que da cuenta de lesiones físicas recientes y signos compatibles con acceso carnal violento. Y la última prueba, su señoría, es la declaración de la investigadora Marcela Ruiz de la Dijín, quien acudió al lugar de los hechos minutos después, realizó la inspección y recolectó los elementos materiales probatorios conforme a los protocolos de cadena de custodia. Estas pruebas, su señoría, demostrarán la secuencia de los hechos y la correspondencia entre los elementos materiales probatorios y los testimonios. Eso es todo. Bien. Profe, no se te escucha.
desde ya solicito su señoría que en su momento se emita, ¿cuál es la pretensión? La Fiscalía solicita a su despacho que, concluido el juicio, declare la culpabilidad del señor Diego Morales Martínez y lo condene conforme a los artículos 205 y 211 del Código Penal. Muy bien, listo. Sí, son alegatos muy bien hechos. Es un alegato que obviamente desde la virtualidad es un poco más sencillo porque nos da un poco menos de miedo, tenemos más ayudas que nos pueden pues, facilitar la comunicación y en esa medida que la comunicación con el juez sea un poco más fluida. Evidentemente son unos alegatos que, como se mencionó, mencionan los hechos primero y después hacen ese hilo conductor con la prueba que se va a llevar a juicio. Les decía ayer, hay diversas formas de presentar alegatos de apertura. Uno puede ir mencionando los hechos y mencionando la prueba o mencionar los hechos y posteriormente la prueba que va a hacer valer en el juicio. En este caso se hizo de la segunda forma, que está muy bien, y no se nos puede olvidar nunca la pretensión de la Fiscalía o la excepción de la defensa. En el caso de la defensa, la solicitud de absolución y las razones por las cuales se debe absolver. Muy bien. La defensa tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, su señoría. Quiero traerle a colación nuestra teoría del caso sobre los presuntos delitos que imputan a mi cliente Diego Morales. Usted va a ver, su señoría, la versión de los hechos de mi cliente, Diego, del cual es la narrativa que él toma, la cual la va a respaldar la mesera del lugar Francisca Aristizábal, el cual va a calificar qué actitud tomó la señorita Valeria. A ver la perspectiva de Fernando Mayorga, el amigo personal de mi cliente y con quien estaba en el lugar de los hechos. Y va a escuchar también cómo pudo haber sido otra vez que es sospechosa Ricardo Lunari, debido a que Bonner Mosquera, también el que estuvo en el lugar de los hechos, afirmó que tomó actitudes sospechosas después del episodio de la pelea. Con esto sobre la mesa, se le solicita que por favor declare la inocencia y absuelva de los delitos imputados a mi cliente Diego Morales. Profesor silenciada. Gracias. Qué pena, es que lo apago para que no se nos vaya a hacer retorno. También es un buen alegato y que sugeriría yo que se hiciera cuando estamos hablando de los alegatos de la defensa. Cuando somos defensores, partimos generalmente de los hechos que presenta la Fiscalía y en ese sentido debemos tratar de empezar recordando esos hechos en el sentido de más o menos de qué es que se va a hablar en el juicio o presentando nuestros hechos. En este caso, ¿qué sugeriría? ¿Cuál es la teoría del caso de ustedes, Juan Diego? O sea, tener el caso, ¿cómo así? Como vimos ayer, cuando uno asume un proceso penal, tiene una teoría del caso. Que, por ejemplo, una legítima defensa, que había un error de tipo, que no se puede identificar al procesado, o sea, él no es autor o que él no estaba en el lugar de los hechos. ¿Cuál es su teoría del caso? Bueno, primero sería que él no, pues, no estuvo en ese momento en el puente. Sí, o sea, no estuvo en el lugar y por ende no fue el que hizo, el que cometió ese. Si él no estaba en el lugar, ¿en dónde estaba? Pues digamos que en la casa de él, o sea, Se estaba había ido con sí, ya se con el había ido amigo Fernando con el amigo Mallorca en el al carro apartamento de él. en ese lugar. Sí. O sea, estaba con Fernando en el apartamento de él. Sí, es que él fue a Iban llegando al apartamento de él. él fue a recoger a Fernando y lo llevó al apartamento. Sí, pues, el caso ya me lo sé. Si no les estoy preguntando es porque necesito que tengan claridad sobre su teoría del caso. Si su teoría del caso es que el señor Ricardo, el señor Morales no estaba, Diego Morales no estaba, ¿cómo debemos empezar este alegato de apertura? ¿Cómo le empezaríamos? Pues partiendo del hecho de que mi cliente salió, bueno, hablando de la defensa, ¿no? Mi cliente salió a tal hora a
a la casa al amigo personal Fernando Mallorca, creo que era, se puede estipular que él no estuvo en el lugar de los hechos, su señoría, y a partir de eso todo lo que dijo Juan Diego. Sí, empezaríamos con un orden, ¿no? Diciéndole, mire, su señoría, en este caso se va a discutir que mi cliente estuvo en el Bartal de Rolas. Eso es cierto. Que mi cliente compartió con personas en el Bartal de Rolas. También es cierto. Que es abogado. También es cierto. Lo que olvidó la fiscalía discutir es que mi cliente actuó e interactuó con varias personas, entre ellos la señorita Valerie, pero con otras más, que además de mi cliente, que es abogado, un muy buen abogado, con muy buen nombre, habían muchos otros abogados. Y además de eso, no les va a contar la fiscalía tampoco que mi cliente, a pesar de que tuvo y por la razón de la discusión que se presentó en el bar Tardes Roles que mencionó la fiscalía, mi cliente se fue del lugar con su amigo para su casa. ¿Cómo le va a demostrar eso la defensa? Primero va a traer aquí a esta audiencia de juicio oral a la señora Fernández, ¿cómo se llama? Valerie, no. A la mesera, Francisca. a la señora mesera. Francisca, creo que es. Francisca. Ella le informará a usted cómo mi cliente llegó al bar, que compartió con otras personas, que se encontró con Valerie Rossi, que Valerie Rossi estaba allí y que además de bailar con mi cliente, bailó con otras personas, otros abogados. No pierda de vista, su señoría, esa última oración, con otros abogados. Inclusive le va a contar la señora Francisca que había un abogado muy similar a mi cliente. Después va a venir tal persona y esa persona le dirá a qué hora salió mi cliente, con quién salió, con quién se vio, hacia dónde se fue. Y después usted sigue mencionando el investigador, que taca, taca, todo. Es decir, debemos tener un relato coherente para que el juez sepa qué es lo que usted quiere probar. No solamente ir a decir, no, es que este le va a probar a usted. La mesera que va a hablar de la actitud. ¿Cuál actitud? ¿La de quién? Fernando Mallorca, ¿qué? Es el amigo. Sí, pero ¿qué pasa con el amigo? Podríamos perfectamente traer también a la mamá. ¿Qué aporte tiene el amigo? ¿En dónde está ubicado? ¿Él lo vio la escena del crimen? ¿Dónde estaba? Ricardo Lunari y Bonner Mosquera, que porque había otro abogado, ¿en qué le aportan ellos? ¿Ellos vienen a juicio? Que después del episodio de la pelea y que finalmente lo declara inocente. Es decir, si bien está bien hecho el alegato, considero que podría, y la idea es que a partir de este alegato trabajemos en presentar nuestra teoría del caso. No es solamente presentar hechos o solamente presentar pruebas, es presentar lo que vamos a probar en el juicio. ¿Vamos bien hasta acá? Dicho esto, y teniendo en mente nuestra teoría del caso, es lo que vamos a empezar a preparar para el lunes que nos veamos, hacer entonces alegatos de apertura y además practicar con lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ya, doctores, si quieren tener la cámara encendida, súper bien. Si no, no hay ningún inconveniente. Entonces, lo que a continuación veríamos es precisamente, hasta acá pregunto, ¿hay dudas, inquietudes sobre el alegato de apertura? Pero tengo una pregunta sobre el video y también sobre el video de ayer. Es que cuando el abogado defensor hace como esas, digamos, esas descripciones de la persona, ¿eso se puede hacer en ese momento o sería contaminación? ¿O está silenciada? Sí, te estaba diciendo que me dieras un segundito. Dame un segundito, ya voy a contestarte. Espérame. Me decías, claro, hay una línea muy delgada entre anunciar lo que va a pasar y contaminar al juez. Si yo le digo al juez, le hablo de la pertinencia del testigo, le digo, vendrá aquí la mesera, quien presenció la interacción entre Valerie Rossi y mi cliente, y ella va a poder afirmar realmente lo sucedido, va a poder afirmar que la señorita Valerie
no solamente bailó con mi cliente, sino que además tuvo una cercanía y una proximidad emocional con otra persona. Yo lo que le estoy diciendo es lo que ella va a decir diferente a que yo le dijera. Va a venir aquí la señora mesera Francisca, que le va a informar a usted que ese día entró a trabajar a eso de las 9 de la noche y más o menos a las 9:30 llegó Valerie Rossi vestida con una camisa de carnaval y una falda corta. Era una cliente frecuente que ella conocía, además porque naturalmente venía, ella es o tiene acento argentino. O sea, yo ahí ya estoy empezando a contar lo que el testigo específicamente va a decir. Yo pensé que nos veíamos. Dios mío, vamos a las 3. ¿Qué hora pondré yo esto? 3:30. Señor, ¿por qué llegó ya? Mira, regálame un segundito. 15:30 son 3:30. Las 3:30. Entonces, sí me di a entender sobre la diferencia entre anunciarle al juez lo que va a haber en términos de pertinencia y por otra parte contaminar al juez. O sea, sería tratar como de minimizar el uso de adjetivos para las personas. Es mencionar lo mismo que mencionaste en la audiencia preparatoria. ¿Por qué vas a llevar esa prueba? Su señoría, voy a llevar un cabello. Ese cabello que yo voy a llevar a la audiencia, que lo va a ver acá, fue recolectado por la investigadora y fue cotejado posteriormente por una hematóloga o una genética, quien le va a informar a usted también cómo fue el procedimiento de la toma de la muestra y posteriormente cuáles fueron los resultados y cómo esos resultados se asemejan a la sangre del señor Diego Morales. También vendrá, es decir, yo no le voy a decir, acá vendrá la señora Pepita Pérez y le dirá a usted que ese día ella tomó el cabello, lo llevó al microscopio usando la técnica del no sé qué, identificó los rasgos del cabello y posteriormente aplicando la otra técnica de no sé qué más se dio cuenta de eso. No, yo no le voy a contar todo, yo simplemente voy a hablar de la pertinencia de la prueba frente a lo que se va a probar en juicio. ¿Sí vamos bien? Es broma, sí, ahora sí ya entendí la idea. Es el mismo diálogo de la pertinencia de la prueba. Yo le digo, ¿para qué voy a llevar esa prueba? ¿Cuál es el fin? ¿Qué le voy a probar? Voy a traer a la señora Valerie Rossi, víctima en este proceso, además testigo presencial de los hechos, siendo que son hechos que se realizan en la intimidad únicamente con el testimonio de la víctima, y ella podrá decirle a usted cómo ese 23 de febrero del 2014 el señor Diego Morales la sometió debajo del puente de la avenida Boyacá con 1 de Mayo con una botella despicada y la accedió carnalmente. Ella podrá identificar a el procesado como el autor de la conducta delictiva y será quien de primera mano le cuente cada momento de lo sucedido, por ejemplo. Pero no le voy a decir, va a venir Valerie Rossi, quien ese día a las 11 de la noche llegó al bar de Star Tarde Rolas, vestida de tal forma y tal forma, y luego departió con este señor, y luego se intentaron besar, y luego, no. Eso lo va a contar es el testigo, no lo tiene por qué contar el abogado. ¿Sí? Es broma, señora. Perfecto, bien. Entonces, si no entendieron eso, igual me pueden volver a preguntar, es decir, no hay ningún inconveniente. ¿Sí estamos claros? Sí, señora. Bien, ok. Entonces, luego de que se hacen los alegatos de apertura, viene precisamente lo denominado práctica probatoria. ¿Dónde encontramos lo relacionado con la práctica probatoria? Lo encontramos en el artículo 372 en adelante. Allí vamos a hablar de los fines de la práctica probatoria, vamos a hablar de la libertad probatoria, de la oportunidad de la prueba, que nos obliga a entender que la prueba tiene que ser solicitada y presentada en la audiencia preparatoria.
y en qué momento se debe practicar. Nos va a hablar también de qué es la pertinencia, qué es la admisibilidad de la prueba, ¿sí? Qué es la publicidad de la prueba, la contradicción, la inmediación, que son los mismos principios que vimos y que pues tiene como fuente el derecho procesal penal colombiano. También nos va a hacer referencia a cómo el juez debe valorar la evidencia. Y él nos dice, mire, el legislador, cuando haya un juicio oral y se surta la prueba y usted como juez tenga que valorarla, tiene que valorarla en conjunto, tiene que darle apreciación a la prueba de manera general, no la puede valorar de manera individual únicamente, tiene que valorarla a partir de la sana crítica, de las reglas de la experiencia, de las reglas de la lógica, pero eso lo veremos en probatorio. Y finalmente le menciona la única forma que usted tiene para condenar a una persona es cuando haya conocimiento más allá de duda razonable, y también explica entonces que no podrá condenar solamente fundamentado en prueba de referencia. ¿Y qué es la prueba de referencia? Es la pregunta. Para hablar de la prueba de referencia, es importante que vayamos al artículo 348 del Código de Procedimiento Penal. 348 creo que sí es. 348, no, el 4. Es que yo a veces soy un poquito disléxico. Ven aquí ustedes. Vamos a ver. Al 438. Al 438, que es precisamente el que nos trae el concepto de la prueba de referencia. Entonces, la prueba de referencia es un medio probatorio válido para el proceso penal colombiano que se realiza o se desarrolla cuando la persona o la prueba como tal que vamos a surtir en juicio no puede comparecer al juicio porque se encuentra en indisponibilidad. Para saber que una prueba que se va a surtir se encuentra en indisponibilidad, debemos tener en cuenta entonces el artículo 438 que nos indica cuáles son las causales de indisponibilidad de la prueba. Por ejemplo, yo le tomé a un testigo de los hechos una entrevista por medio del investigador, una entrevista, pero resulta que en el transcurso del proceso secuestraron al testigo. La pregunta es, si el testigo está secuestrado, ¿está disponible para ir a juicio oral? No. No, ¿cierto? Y si no está disponible para ir a juicio oral, entonces, ¿qué hacemos? Imaginémonos que es el testimonio más importante que tenemos en el caso. Pues la regla es que como no queremos perder la información que ese testigo nos va a brindar, porque es supremamente relevante para el caso, lo que vamos a hacer es tratar de incorporar el dicho del testigo por medio de la persona que tomó la entrevista. En este caso, ¿quién es? El investigador. ¿Quién más puede ser el que toma la entrevista? El policía judicial de la fiscalía. Es decir, ¿cómo vamos a llamar a esta persona? El testigo de acreditación. El testigo de acreditación es quien va a incorporar la entrevista de la persona que no puede acudir al juicio oral. Y ustedes me dirán, profesora, bueno, y acá están las causales. Por ejemplo, si el testigo rindió una entrevista y en desarrollo del proceso que se demoró 4, 5, 6 años, perdió la memoria, ¿puede ir a rendir testimonio? La respuesta es no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Perdemos lo que ya ganamos con ese testigo? La respuesta es no. ¿Qué hacemos entonces? Incorporamos su dicho por medio de un testigo de acreditación y a ese acto lo vamos a llamar prueba de referencia. ¿Listo? ¿Cuándo más? Cuando son niños, niñas o adolescentes víctimas de delitos sexuales. En esos casos, al niño, niña o adolescente tampoco se le puede someter a que acuda a un juicio a rememorar lo que vivió, porque pues la idea es siempre no revictimizar al menor de edad. Y en ese caso, entonces, ¿cómo hacemos para incorporar lo que el niño nos va a contar o la niña? Por medio de la prueba de referencia. Ahora, ¿cuál es el problema de la prueba de referencia? Pues lo que decíamos ahorita, el problema de la prueba de referencia es precisamente que como no va el testigo al juicio, como no es el testigo el que comparece a rendir testimonio,
pues no podemos entonces emitir una sentencia condenatoria basada únicamente en prueba de referencia. ¿Por qué? Porque hay un principio que se ve afectado cuando yo incorporo prueba de referencia. ¿Cuál creen ustedes que es el principio que se ve afectado? Inmediación. Sí, en cierta medida se puede afectar el principio de inmediación porque tú no tienes al testigo, pero sí estás viendo la práctica de la prueba y es una prueba admisible. ¿Cuál se afecta más? Contradicción. Claro, la contradicción. Si el testigo está secuestrado, si el testigo se murió, si el testigo perdió la memoria, es decir, si el testigo no comparece al juicio, ¿yo a quién voy a contrainterrogar? Al testigo de acreditación. Pero, ¿cómo puedo contrainterrogar a un testigo de acreditación si él no vivió la escena? Entonces me tocaría preguntarle, bueno, ¿y usted cómo vio que estaba la persona cuando rindió testimonio? No, estaba muy tranquila, estaba muy segura, ¿sí? Y le dijo que había visto absolutamente todo. Sí, no le puedo preguntar nada más, porque es que no, yo no le puedo preguntar, ¿usted sabe si fue Pedro Pérez el que cometió el delito? No, porque no estuvo en el lugar de los hechos. Él solamente está tratando de traer al proceso una entrevista de alguien que no pudo comparecer al juicio oral. ¿Listo? Entonces, si en un caso solamente hay prueba de referencia, la sentencia no puede ser condenatoria. ¿Bien? Profe, yo tengo una pregunta. Pero, Digamos que, pues yo lo leí también en un artículo y en el video de Santiago volvió a aparecer. En el caso del primer escenario, por decirlo así, en el que el testigo olvidó una cosa, olvidó una parte de los hechos, eso se podría prestar para, digamos, malos entendidos por parte del juez, ¿no? Como para querer desvirtuar esa prueba por falta de, ¿cómo es que se decía? Como por falta de porque se podía interpretar para otros malos entendidos y que se había interpretado así. Cuando la persona olvida una parte de los hechos. no, sí, ya le entiendo, pero yo creo que está un poquito adelantado usted, Diego, a lo que estamos refiriendo. ¿Sí? Ajá. Usted me está llevando un escenario de refrescamiento de memoria y todavía no hemos llegado ahí. Si quiere, espera a que yo termine de hablar de la prueba de referencia y ahí sí abordamos el interrogatorio. Y cuando abordemos el interrogatorio, hablamos de las bases probatorias, de cómo interrogar y de qué pasa si a un testigo se le olvida algo. ¿Le parece? Bueno, está bien, está bien. Perfecto. Bien. Entonces, dicho esto, la prueba de referencia ha sido un instrumento muy importante para, sobre todo para los casos de delitos sexuales en menores de edad. Cuando el menor de edad, pues, realmente no asiste al juicio para evitar su revictimización y en esa medida su dicho se incorpora al juicio por medio de lo que acabamos de denominar como prueba de referencia. Pero si en ese mismo caso solamente tenemos el testimonio del menor por medio de la prueba de referencia, no podríamos emitir sentencia condenatoria. ¿Estamos bien? Sí, señora. Bien. Ahora entonces, como les mencionaba, va a iniciar la práctica probatoria. Para hablar de la práctica probatoria, sí es fundamental, dejar de compartir, sí es fundamental que recordemos, no, que entendamos algo. El proceso penal de corte acusatorio colombiano que tenemos en la actualidad tiene una característica muy importante cuando al tema de la práctica de prueba. Y es que la práctica de prueba se desarrolla por medio de lo que denominamos el interrogatorio cruzado. El interrogatorio cruzado es una forma de, digamos, hacer que el juez conozca la prueba y conozca el dicho de la prueba por medio de la intervención de los abogados. ¿Cómo hacemos para voltear esto? ¿Sí? De la intervención de los abogados. Y los abogados intervienen. Vamos a poner este, ya.
Los abogados intervienen para hacer que el juez conozca la prueba como tal. Y ahí es importante recordar algo. En el proceso penal, las pruebas se conocen en el juicio oral, pero quienes llevan al conocimiento al juez de lo que pasó en el lugar de los hechos son los abogados. ¿Y por medio de qué? Por medio del interrogatorio cruzado. ¿Cómo se hace el interrogatorio cruzado? Hago el interrogatorio cruzado empezando por el interrogatorio, así se denomina. El interrogatorio lo va a realizar la parte que lleva la prueba. Entonces, si yo llevo un testigo, yo le hago el interrogatorio al testigo, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. El contrainterrogatorio, en cambio, ¿quién lo va a realizar? La contraparte. Después, ¿qué sigue? El redirecto, que lo va a volver a realizar la parte que lleva la prueba. Y finalmente, el recontrainterrogatorio, que lo va a hacer, obviamente, y otra vez, la contraparte. Siempre la contraparte va a tener la última palabra en el interrogatorio cruzado. La contraparte puede ser la fiscalía o puede ser la defensa, depende de yo, pues, qué papel esté jugando, qué rol esté jugando. ¿Hasta acá vamos bien? O sea, profe, ¿a un mismo testigo se le puede interrogar 4 veces? Testigo se le interroga, la otra parte lo contrainterroga, la otra parte lo interroga y la otra parte lo contrainterroga. Por eso se llama cruzado. De pronto tú has visto en las películas que alguien hace una pregunta y el otro dice objeción y después le dicen, tiene el uso de la palabra para hacer el contrainterrogatorio. Entonces el contrainterrogatorio lo hace la contraparte. ¿Sí? Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué hay estos dos más? Pues porque no es suficiente muchas veces con interrogar a un testigo, porque el contrainterrogatorio, como veremos posteriormente, lo que busca es desacreditar al testigo, busca dañar el dicho del testigo, busca afectar lo mencionado por el testigo. El redirecto lo que hace es, después de que me lo desacredita, yo tengo que mirar la forma de que por medio de preguntas vuelvo a hacer que el testigo, digamos, se reacredite ante el juez. Pero finalmente el que tiene la última palabra es el contrainterrogador, o sea, la contraparte, que es quien va a hacer el contrainterrogatorio. En muchísimos casos solamente se hace interrogatorio y contra. ¿Por qué? ¿Quién define esto? Las partes. Entonces yo puedo hacer interrogatorio a mi testigo y la contraparte puede decir, no, yo no quiero hacer contrainterrogatorio. Entonces solamente queda hasta ahí. O yo puedo decir, yo quiero hacer interrogatorio, le hago el interrogatorio y la contraparte puede decir, yo también quiero hacer contrainterrogatorio. Y cuando la contraparte termina, me pueden preguntar a mí, ¿quiere hacer redirecto? Y yo digo, no estoy interesada en hacer redirecto. Y hasta ahí acabaría. Pero en otros casos, la contraparte sí puede decir, yo quiero hacer redirecto, entonces hace el redirecto y luego me van a preguntar a mí como contrainterrogadora si quiero hacer el recontrainterrogatorio y yo puedo decir que sí o puedo decir que no. Lo que sí es fundamental es que la práctica de la prueba siempre va a tener un interrogatorio, ¿sí? Sí, profe. Poco a poco, yo sé que les estoy diciendo varias cosas que están como en la nube, pero quiero que tomen esto con calma para que podamos ir hablando de los temas y poder ir comprendiendo a qué estamos haciendo referencia. Mientras esto pasa, mientras vamos como asimilando de qué es que nos está hablando la profesora, les voy a sugerir, entre otras cosas, en el Drive tienen un libro que se llama Guía de Audiencias Preliminares y en otro que se llama Guía de Audiencias de Conocimiento. En el de Guía de Audiencias de Conocimiento pueden específicamente ver y leer sobre el desarrollo de la audiencia de juicio oral. ¿Listo? Entonces, ahí quiero que lo tengan presente porque es que la guía de audiencia les dice paso a paso qué se debe hacer en el juicio oral. Bien, entonces,
voy a pedirles que me regalen, por favor, 15 minutos, que tengo que ir a una persona que había citado a las 3:30, llegó sin avisar y ya le hice esperar media hora. Les pido, por favor, me excusen, me regalan, por favor, 15 minutos. Hola. Sí, profe. Qué pena con ustedes. Regálenme 15 minutos nomás.
Bueno, corrí y les agradezco mucho que me hayan esperado, me tocó correr, pero pues nada, que no se pudiera solucionar. Como les contaba, había citado a una persona a las 3:30, pero me parece que había comprendido un poco más la hora y por eso llegó desde las 2:30. Pero bueno, dicho esto, que estábamos hablando del interrogatorio, vamos ahora sí a entrar en el tema de fondo del interrogatorio. Y es cómo se prepara y luego cómo se hace el interrogatorio. Si comprendemos que la lógica de las cosas nos indica que el interrogatorio es la forma mediante la cual yo le llevo el conocimiento al juez de la evidencia, de la prueba, de, digamos, la verdad de mis hechos, porque acordémonos que en el juicio oral estamos y en el proceso penal estamos tratando de probar nuestros hechos, nuestra visión del caso, nuestra teoría. Entonces, si esa es la forma mediante la cual yo le voy a poder hacer ver al señor juez mi óptica del caso, se supone entonces que a partir de esto, yo tengo que aprovechar el momento del interrogatorio. Y aprovechar el momento del interrogatorio implica que lo que yo vaya a llevar al juicio oral debe ser, y lo que como yo vaya a interrogar en el juicio oral, debo aprovecharlo al máximo. Y aprovecharlo al máximo requiere de dos momentos. Vamos a poner acá caso hipotético. Caso hipotético, el que le envié a ustedes es el de... yo se lo voy a enviar a Rafael. Esto. Listo, ok. A ver. Ok. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer para hacer que se entienda, que se vea lo que yo quiero probar? Principalmente preparando el juicio oral. El juicio oral se prepara previamente a este momento importante que es precisamente la audiencia de juicio oral. ¿Cómo se prepara? La parte que sea fiscalía o defensa debe tener claro qué prueba va a llevar y para qué le sirve. Entonces, cuando veíamos audiencia preparatoria, yo les mostré un cuadrito que es, digamos, el esqueleto, el esquema de cómo uno puede preparar una audiencia preparatoria en términos de prueba. En ese cuadrito, si recuerdan, hablaba de la pertinencia de la prueba, o sea, primero el testigo, por ejemplo, quién era, en dónde lo ubicábamos, cuál es su pertinencia dentro del caso, por ejemplo, es testigo presencial de los hechos, pudo determinar la autoría de la persona, va a reconocer al procesado, entonces la pertinencia de esos hechos, y posteriormente, digamos, cuál es su coherencia con la teoría del caso, o su vínculo, o su utilidad con la teoría del caso. Y así con cada uno de los medios de prueba, la documental, la testimonial, la pericial. Teniendo eso claro, teniendo claro para qué me sirve cada medio probatorio, lo que viene es la preparación. Entonces, vamos a empezar, vamos a poner de ejemplo a alguien de acá, del caso hipotético. Miremos, a ver, Valerie, bueno, sí, Valerie Rossi nos sirve. Valerie Rossi, ¿quién es? La víctima. Valerie Rossi es la víctima, entonces apuntemos eso, Valerie Rossi es la víctima. Preguntémonos, ¿qué nos cuenta Valerie Rossi o para qué nos sirve Valerie Rossi? Pues, profe, ella nos cuenta es como todo lo que vivió desde su perspectiva, ¿sí? Listo, y ese todo lo que vivió más o menos aquí, ¿cómo lo podemos ir distribuyendo? ¿Cómo podemos ir hablando de, digamos, de la importancia de su dicho a partir de la entrevista, ¿cierto? Entonces esa entrevista tiene todos los elementos que nos van a permitir saber por qué Valerie Rossi es importante. Y sobre todo, a partir de por qué es importante, cómo la vamos a interrogar. Entonces, Valerie Rossi vamos a poner que es la víctima del delito cometido por Diego Morales. Valerie Rossi, ¿qué nos va a aportar también? Valerie Rossi nos va a aportar que estuvo en el bar de Rolas, precisamente estuvo en el bar de Rolas a eso de que de las, más o menos nos decía que a eso de las 21 horas, como a eso de las 8,
21 horas, el día de los hechos. Valerie Rossi nos va a decir que, bueno, que vio a un abogado, a unos abogados. Nos va a decir que bailó con uno de ellos. Morales. Nos va a decir que le recibió trago. Nos va a decir que ellos estaban tomando ¿qué? ¿Qué estaban bebiendo? Whisky. ¿Qué whisky? Old All Parr. Park. Old Park. Nos va a decir que el señor con el que bailó era costeño, ¿cierto? Sí. Que el tipo le coqueteó. Nos va a decir que se armó una pelea, ¿cierto? ¿Entre quiénes? Entre el costeño que bailó con ella y quién más. ¿Quién es el otro de la pelea? Otro abogado. Otro abogado. Otro abogado. Nos va a decir también que el tipo le coqueteó y que se estaba poniendo pesado. Que le pidió un beso. Que ella lo rechazó. ¿Cierto? ¿Y qué más nos va a decir esta señora? Se fue a la barra. Ah, bueno, ya. Que otro abogado le envió trago. Y que eso molestó al abogado Diego. Tanto así que lo sacaron, ¿cierto? Lo sacaron. ¿Y qué pasó después? Ella nos va a decir también que ella se paralizó del pánico. Ah, no, antes de eso tenemos que decir algo. Porque posiblemente le van a preguntar si ingirió alcohol. Le van a preguntar, y ella entonces también, ¿qué nos va a aportar? Que se fue a esperar un colectivo en la avenida Boyacá con Primera de Mayo. De ahí ¿cómo se dice? A ver, la tomaron por la espalda, la amenazaron, ella se paralizó, la accedieron, ella vio que era Diego Morales. Y bueno, otras cosas nos va a decir Max, vale. Pero ¿para qué nos importa esto? Esta es la forma inicial de organizar en nuestra mente qué va a pasar con cada medio probatorio. Profesora, ¿tengo que organizar toda la prueba que yo voy a llevar a juicio? Sí, tiene que organizar toda la prueba que va a llevar a juicio. Tiene que hacer una carpeta, tiene que hacer un documento, tiene que hacer alguna forma. Generalmente, como lo hacemos con una carpeta, puede ser digital o física, que tenga la entrevista del testigo y también una hojita o otro documento en donde diga qué nos va a aportar el testigo a nuestra teoría del caso. Ahora, ¿para qué sirve esto? Esto me sirve a mí para conocer, por una parte, qué le aporta la prueba a mi caso en términos de hechos jurídicamente relevantes o mejor tema de prueba que se va a discutir, y por otra parte también me va a indicar a mí cuáles son las debilidades de esa prueba. Profe, es importante conocer cuáles son las debilidades de la prueba. Claro, ¿por qué? Porque cuando usted conoce las debilidades de su prueba, ¿sí? De la prueba que usted va a llevar al juicio, también significa que usted va a estar preparado para lo que su contraparte va a hablar. ¿Qué debilidades le encuentran ustedes a Valerie Rossi? Que van a decir que ella estaba bajo el estado del alcohol. Ajá. ¿Qué más? Las escucho, chicas. La defensa también en el estudio decía que en la parte donde la accedieron estaba muy oscuro como para reconocer a Diego Morales. ¿Qué más?
Por ejemplo, que ella era una coqueta, que ella bailaba sensualmente. Ustedes saben que siempre dicen mil cosas. Acuérdense de lo que dice la mesera. Digamos que esas son, ¿cierto? Que estaba alcoholizada, creo que él es como de las más fuertes. Cuando uno sabe cuáles son las debilidades que tiene la prueba que uno va a llevar, ya sabe cómo se va a preparar para defenderlo, ¿cierto? Entonces, ¿esto de qué nos sirve? En el interrogatorio, cuando yo le pregunté a ella, cuénteme usted cuánto tiempo estuvo en el bar, ella va a decir, no, yo llegué a las 21, bueno, ¿y qué hizo después? No, me tomé una cerveza. En algún momento le va a preguntar, ¿usted se sentía alcoholizada en el momento de los hechos? ¿Usted se sentía alcoholizada cuando bailó con él? ¿Usted se sentía alcoholizada? Yo le puedo hacer este tipo de preguntas. Porque si me quedo callada, ¿sí? Si yo como abogado o abogada, fiscal o defensor, en este caso fiscal, si yo me quedo callada en el interrogatorio creyendo que mi contraparte no va a tocar ese tema, pues ahí ya la llevo. Es mejor, y yo no sé si a ustedes les pasa, que es mejor que a uno le cuenten las cosas que uno se entere por otra parte, ¿cierto? Eso nos pasa, somos seres humanos. Uno dice, no, yo prefería que usted me hubiera dicho la verdad, yo me he enterado por allá por otra persona, ¿cierto? Entonces, en este caso es lo mismo. El testigo, el juez no sabe las debilidades del testigo. Si yo como interrogador no tengo la capacidad de abordar esas debilidades de manera positiva, mi contraparte sí lo va a hacer, porque mi contraparte no es boba. Siempre deben pensar eso. No porque ustedes estén ocultando algo, su contraparte también lo esté ocultando o no lo haya visto. Siempre piensen que su contraparte es igual o mejor que ustedes. ¿Por qué? Porque eso les va a servir para que se esfuercen un poco más en el caso. Entonces, si yo tengo eso como dicho, oiga, yo me voy a presentar, me voy a enfrentar a alguien que tiene quizá mayor capacidad de interrogador que yo, por ejemplo, sin que eso me haga sentir mal. No, eso no las puede hacer sentir mal, es para que ustedes estén súper pilas. Yo tengo que tratar de manera positiva presentar esto en el interrogatorio. Muchas veces o muchos académicos piensan que el interrogatorio solamente es ir a preguntarle al testigo cosas y que allí se queda. No, el interrogatorio merece una preparación. La prueba debe estar debidamente preparada, debe estar debidamente organizado mentalmente para saber qué es lo que le voy a llevar a conocimiento del juez. Si, por ejemplo, imaginemos que yo voy a llevar a un perito, ustedes van a llevar a un perito súper inteligente que hizo una labor muy importante, pero que tiene una mácula, tiene una mancha. ¿Cuál es esa mancha? Que el señor fue sancionado por haber ocultado unos dictámenes periciales, por ejemplo, y lo sancionaron disciplinariamente. Usted sabe que usted es el que lo va a llevar, sabe que ese testigo tiene ese problema. Y usted dice, yo mejor no le pregunto sobre eso al perito. ¿Para qué? ¿Para qué le va a preguntar sobre eso? Si yo le pregunto si ha sido sancionado, el juez va a darse cuenta que el tipo fue sancionado disciplinariamente. Y no le pregunta. Y en el contrainterrogatorio sí va a llegar el abogado a decirle, señor, ¿usted ha tenido sanciones disciplinarias? Y si el señor dice sí, el juez se sorprende. Y si el señor dice no, el abogado le va a sacar la sanción disciplinaria y va a ser peor porque la sorpresa va a ser peor para el juez. Entonces, ¿qué es mejor en esos casos? Se recomienda en esos casos abordar al testigo desde la falencia. Es decir, cuénteme usted cuántos años ha trabajado. No, 30 años. ¿Y ha recibido premios o ha recibido reconocimientos? Sí, soy el mejor, soy considerado el mejor perito en balística desde hace 3 años a nivel nacional, he ganado premios a nivel internacional. Señor, ¿y usted ha sufrido alguna sanción? Sí, en el año tal me sancionaron. ¿Y por qué lo sancionaron? No, porque hubo un problema con los dictámenes periciales, pero esa sanción yo ya la purgué, ya la pagué. ¿Y ha tenido algún otro inconveniente? No. ¿Y después de eso ha hecho avances científicos? Sí, claro, he estudiado esto, he estudiado lo otro, me contratan acá, me contratan allá. Es decir, yo misma desacredito, entre comillas, al testigo, pero yo misma lo vuelvo a acreditar para que no sea sorpresivo para el juez cuando mi contraparte le diga, ¿ha tenido sanciones disciplinarias? Él va a decir, sí, como ya lo dije, tuve una sanción, pero eso ya pasó, quedó en el pasado. ¿Sí? ¿Sí me hago entender en ese punto? Sí, profe. Bueno, entonces, la preparación de las pruebas es fundamental. Usted debe saber qué le va a decir la prueba al juez, para qué le sirve, qué, digamos, qué parte de la teoría del caso le va a permitir probar. Ahora, entonces, además de esa preparación que usted hace allá solito, allá en su casa, ¿yo qué hice acá? Víctima.
A ver, listo. Además de esta preparación que usted hace acá del testigo en su casita o en su oficina o con sus colegas, viene otro punto que es la preparación del testigo o del perito. ¿Qué es esto? En algunas ocasiones ustedes pueden decir, no, pueden escuchar, no, es que preparar al testigo, eso es algo que no es ético. Y yo les voy a decir, eso depende. Cuando estamos hablando de la preparación del testigo, hablamos de una preparación ética. ¿Cómo se prepara éticamente al testigo? Entonces, para saber cómo se prepara éticamente al testigo, vamos a hablar de cómo no es ético preparar un testigo. ¿Cómo no es ético preparar un testigo? No es ético preparar un testigo si yo le digo, a ver, señora Valeria Rossi, me hace el favor y viene a mi oficina, el, qué sé yo, el próximo lunes y vamos a estudiar su interrogatorio. Entonces llega Valeria Rossi y yo le digo, bueno, señora Valeria, usted rindió una entrevista y yo le voy a hacer unas preguntas y usted me va a dar unas respuestas. Pero debe grabarse, debe aprenderse cuáles son las preguntas y qué me va a responder usted. Yo le voy a decir, cuando yo le pregunte mi nombre, Valeria, ¿cómo se llama? Usted me va a decir, me llamo Valeria Rossi Mora y tengo 24 años. Cuando yo le diga que si usted puede señalar a Diego Morales, usted lo señala. Y Diego Morales es el que está sentado al lado del abogado. Y el abogado es este que saca en la foto. Para que usted tenga claro que cuando lo vea, lo señale a él. Eso no es ético, doctores y doctoras. Eso no es una preparación ética. ¿Cómo preparamos entonces de forma ética al testigo? En la actualidad es mucho más sencillo porque tenemos como tal otros medios de comunicación como el WhatsApp, como el correo electrónico, entre otras cosas, pero digamos que si usted en su oficina quiere recibir a los medios probatorios que va a llevar, ¿cómo es la preparación ética? Usted le dice a la señorita Valerie, que pues precisamente si usted es fiscal, no imaginemos. Señora Valerie, vamos a ir a juicio oral, le voy a entregar una copia de la entrevista que usted rindió para que usted pueda verla, para que pueda leerla y recordar lo que sucedió con el fin de que pueda precisar fácilmente los hechos en el juicio oral, en el momento en que esté frente al juez. La testigo me puede decir, listo, ya la leí, eso ya es responsabilidad de la testigo o del testigo o del investigador o del perito, ¿sí? Que lean la entrevista o lean el informe o lean el dictamen, el informe de base o opinión pericial que hicieron. Que también es preparar éticamente al testigo. También le tengo que decir a qué se va a enfrentar. Entonces yo tengo que dibujarle a la persona que va a ir a juicio la escena. ¿Por qué? Porque muchísimas personas nunca han tenido que ir a un juicio. Y el hecho de decirle que usted se va a sentar allá al lado de un juez, va a haber policía, pues muchas veces las personas se ponen muy nerviosas. Pues se pone nervioso uno en una audiencia, como no una persona que no está cerca al sistema o al aparato judicial. Yo le puedo decir, mira, ya eso es una sala de audiencias, le puedo mostrar una foto, le voy a decir en dónde se va a sentar el juez, le voy a decir dónde está sentado el abogado, dónde voy a estar yo como fiscal, dónde va a estar ella o él. Y le tengo que decir, usted debe responder con la verdad. Si usted se le olvidó algo, usted me dice, ay, se me olvidó y yo ya sé cómo hacer las cosas, que eso lo vamos a ver ahorita. Si usted me dice, ay, es que yo no me acuerdo si era las 5 o era las 6, no se preocupe que yo se lo recuerdo. Lo que sí le voy a agradecer a señora testigo es que no me vaya a decir mentiras. Y usted le dice, porque decir mentira en un juicio, después de que usted ha jurado decir la verdad y toda la verdad, pues acarrea la comisión de un delito, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos, preparar éticamente a un testigo. Yo no le digo qué le voy a preguntar en específico, yo no le digo que se aprenda las respuestas, no, nada. También el testigo tiene la responsabilidad de leer lo que ha dicho, de analizar lo que ha dicho, de rememorarlo para que en el juicio sea fluido su testimonio. ¿Vamos bien? Sí, señora. Bien, entonces esa preparación del testigo incluye la reunión con el testigo o que yo le pueda enviar la entrevista y que yo le pueda dibujar la escena, dibujarle, digamos, el estrado judicial. Darle a entender que usted va a estar ahí porque usted es el que lo lleva, ese testigo es suyo, esa prueba es suya, usted no la puede abandonar. Entonces, yo a mis testigos, a mi prueba, yo tengo que
apoyarla, tengo que estar ahí para, mediante el interrogatorio, que se le dé credibilidad que merece a cada uno de los medios probatorios. ¿Listo? También tengo que contarle que va a haber una contraparte y que esa contraparte lo va a poder contrainterrogar, y que el contrainterrogatorio, que en este momento es súper importante, tenemos que decirle, cuando la contraparte lo esté contrainterrogando, usted piense antes de responder, no se ponga nervioso o nerviosa. Yo, si la pregunta no está bien hecha, yo voy a objetarla. Usted espere hasta que yo diga la objeción para contestar. No se me apresure, no se me afane. Uno tiene que decirle muchas veces todo esto a los testigos, porque como les decía anteriormente, en muchísimos casos las personas nunca han acudido a un juicio oral. Y eso pues pone de cierta manera nerviosita a la gente, ¿cierto? Hasta acá vamos bien con la preparación del testigo. Sí, profe. Sí, ¿Cómo profe. va? ¿Ya se fue? Ya vamos a llegar al momento que le estaba esperando. Viene entonces la técnica del interrogatorio. ¿Qué debo preguntar? ¿Cómo debo preguntar? En el interrogatorio las preguntas son abiertas. Preguntas abiertas son como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, explique, narre, diga, informe. Todas estas preguntas son abiertas. ¿Cómo sé que son abiertas? Porque el testigo va a poder hablar. ¿Qué me interesa a mí en el interrogatorio? Que mi prueba le cuente al juez lo que pasó. Entonces, si yo va a ir Valerie, yo le voy a preguntar, señorita Valerie, buenos días, ¿cómo está? Bien, no sé qué, Bueno, señorita Valerie, ¿usted sabe por qué está aquí? Sí, porque este es el juicio que se está surtiendo en contra del señor Diego Morales, que me violó, dijo ella. Entonces yo le pregunto, bueno, cuénteme usted quién es. Le va a contar, soy estudiante de artes audiovisuales, cine y fotografía de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ¿y usted es de allá? No, yo soy de Colombia, yo paso las vacaciones en Bogotá y en Medellín, porque ahí está mi familia. Bueno, ¿y por qué no estaba estudiando este semestre? ¿O si estaba estudiando? No, sí estaba estudiando, sino que a placer, ella me va a contar. Yo le voy a preguntar, cuénteme, ¿qué pasó el día tal por cual? Y ella me va a decir, bueno, esa tarde yo me acuerdo que fui aproximadamente a las 6 de la tarde, salí del apartamento. Ese día me acuerdo que estaba disgustada con mi exnovio. Y yo le voy a decir, ¿y por qué estaba disgustada con su exnovio? Él es una persona muy ñoña, tiqui, me va a contar. ¿Cómo se sentía usted ese día? Es que no les estoy mostrando aquí la pantalla. Qué tónica, ya les muestro. ¿Cómo se sentía usted ese día? Vamos acá. Listo. ¿Cómo se sentía usted ese día? Entonces ese día me sentía deprimida y decidí irme a tomar algo al bar. ¿A cuál bar? Cuénteme. Al bar tal de Rolas. ¿Es el bar donde queda? Ella me va a decir dónde queda. Taca. Bueno, ¿a qué horas llegó? Llegué a eso de las 8 de la noche. ¿Y qué pasó después? No, pues yo quería estar como en plan de levante, o no puede que no diga eso, sí puede que diga, no, eso fue una noche caribeña, yo llegué y pedí una cerveza, taca. ¿Y qué pasó después? No, pues llegó un tipo, ¿y quién era ese señor? No, ese señor era un costeño, ¿y qué pasó con él? Bailé con él, y cuénteme qué hizo después. Es decir, yo le voy diciendo al testigo, mediante preguntas abiertas, que me cuente, que me ubique en el lugar de los hechos, que me cuente qué pasó. Si lo fuéramos a hacer, por ejemplo, con Marcela, ¿qué pregunta le haríamos a Marcela? Pues le diríamos, bueno, señora Marcela, cuénteme usted quién es. No, yo soy teniente de la DIGIN de la Policía Nacional, hace 2 años me desempeño como coordinador del grupo GED, no sé qué, ¿Ese grupo de qué es? No, es de delitos sexuales. ¿Qué experiencia tiene? Mi experiencia es de delitos sexuales, soy capacitadora o pertenezco al ICITAP, también tengo formación en topografía judicial, fotografía forense, estudios psicológicos de intervención en crisis. Bueno, y cuénteme, ¿usted ha recibido algún premio o ha sido exaltada en su labor? Sí, me va a contar. Bueno, cuénteme qué pasó el 26 de febrero del 2011, aproximadamente a la medianoche.
Como ella ya está preparada, porque yo ya me reuní con ella 2 semanas antes, un mes antes, y ella ya leyó el informe, ya recordó, porque imagínense, por ejemplo, un policía judicial que tiene 30, 50 casos cada mes, y el juicio es después de 5 años, él o ella cómo se van a acordar de lo que hicieron en ese caso específicamente, no lo van a recordar, por eso es súper fundamental la preparación del testigo. Entonces cuando ella, que es una testigo de acreditación, llegue a contarme, ya se va a acordar de qué es ese caso. Sí, ese es el caso donde una mujer fue violada en el puente de la avenida Boyacá con 1 de mayo. Bueno, cuénteme usted qué hizo ahí, le va a decir usted como interrogador. Yo fui a eso de la medianoche, al puente de la avenida Boyacá con 1 de mayo, fuimos a investigar una posible violación. ¿En dónde queda ese puente? No, eso queda en Cuadralegre. Ah, bueno, ¿eso en dónde queda? En Bogotá, Tarapacá. Y le voy a preguntar, ¿qué hizo usted al llegar al lugar de los hechos? Y ella me va a contar, hice esto, esto, esto y esto y esto. ¿Listo? Entonces, desde esa perspectiva o de esa forma, el testigo me va a ir poniendo a mí en el lugar o informándome cuál fue su aporte en desarrollo de los hechos que se están juzgando. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Sí, señor. Si tienen inquietudes, pues me interrumpen, por favor. Ese ejercicio de interrogatorio, en donde yo le voy a decir al testigo qué, cómo, cuándo, dónde, cuente, narre, informe, explique, ubíqueme en el lugar, descríbame cómo era el asesino, descríbame cómo era el arma, dígame usted qué escuchó. Todo eso se lo voy a decir a él para que él me pueda explicar. Las preguntas del interrogatorio entonces son de carácter abierto. Las preguntas cerradas son aquellas que su respuesta es únicamente sí o no. ¿Listo? ¿Cuándo se hacen generalmente, o mejor, por regla general, preguntas cerradas? En el contrainterrogatorio. Y ya veremos en su momento por qué se hacen preguntas cerradas en el contrainterrogatorio, cuál es el fin del contrainterrogatorio. Entonces, si estas son las preguntas abiertas, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, me sirve para que el testigo informe qué aporta al juicio en términos del tema de pruebas que se discute. También por medio del interrogatorio es que yo voy a realizar el ejercicio de incorporación probatoria. Profe, ¿qué es eso de incorporación probatoria? La incorporación probatoria es la forma mediante la cual la parte, mediante el testigo de acreditación por regla general, allega evidencia al juicio para que el juez la valore. Hable chino mandarín, entonces vamos a ponerle un ejemplo. El testigo de acreditación, que es la señora Marcela Ruiz, ustedes me habían contado que ella recolectó un cabello. La pregunta es, ¿cómo el juez va a valorar el cabello si el cabello no puede hablar? ¿Cierto? El cabello no puede ir a sentarse allá a rendir un interrogatorio. El cabello tampoco puede llegar caminando a la oficina del juez para que el juez lo valore. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar esa evidencia? La incorporamos por medio del testigo de acreditación. ¿Quién es el testigo de acreditación acá? Marcela para la fiscalía y creo que se llama Nicolás, el de la defensa. Y para poder incorporar la prueba, yo tengo que realizar una técnica que sirve para sentar bases probatorias para que tenga el testigo un reconocimiento de la evidencia que voy a incorporar. Ya nos vamos acercando, Diego, a su pregunta. ¿Qué son las bases probatorias? Resulta que, como el juez no conoce lo que pasó, porque el juez no estuvo en la escena de los hechos, imagínense ese caso trágico, donde el juez hubiera estado allá en la avenida Boyacá con 1 de mayo, pues no sería el juez, posiblemente sería un testigo o inclusive un coacusado, ¿cierto? Entonces, como él no conoce qué pasó ahí y solamente va a poder acercarse a los hechos por medio de lo que yo le diga, por medio de lo que yo le indique, digamos, y obviamente por medio de la prueba, pues yo necesito que él conozca esa prueba. Pero como él conozca esa prueba,
es importante en el sistema acusatorio. Yo no puedo contaminar al juez. Si a mí me interesara que el juez conociera la prueba de cualquier manera, pues imagínense cuántos abogados no llegarían al despacho del juez a decirle: su señoría, aquí le traigo las fotos del crimen, acá le traigo el video donde se ve que Diego está violando a Valerie, ¿cierto? Y esto obviamente no se permitiría. ¿Y por qué no se permitiría? Porque eso significa una grave violación a las garantías procesales de la persona procesada, ¿cierto? De la persona que está sufriendo el proceso penal. Entonces, si yo no puedo contaminar al juez, debe existir una técnica para que yo pueda presentarle las pruebas y que él no se contamine, sino que todo sea producto de esa organización mental que se desarrolla en el juicio, de esa organización lógica. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, sentando bases probatorias. Para ello me gustaría, no sé si haya algún estudiante que esté disponible, que tenga cámara y que tenga el caso allí, que nos pueda apoyar con el ejercicio. Yo lo voy a hacer, pero necesito de alguien. ¿Hay algún voluntario o voluntaria? ¿Ya están cansados? Bueno, yo creo que están un poquito cansados, me imagino. No sé si quieran hacer el ejercicio o si les parezca que mejor lo hagamos el lunes. ¿El lunes, profe? Bueno, listo. Entonces, por favor, ¿qué vamos a hacer entonces para el lunes? Con esta pequeña, digamos, este pequeño barrido inicial del juicio oral, vamos a empezar a preparar nuestra prueba. ¿Qué quiero que hagamos? Tenemos a cada uno con los roles que hemos establecido, digamos, los que son fiscales van a seguir siendo fiscales, van a coger la evidencia, no toda, porque sé que no van a alcanzar, van a coger a Marcela Ruiz y van a analizar y van a escribir un documentico para ustedes. ¿Qué le preguntarían a Marcela Ruiz? Es decir, ¿qué les aportaría Marcela Ruiz? Y ese que les aportaría es como hicimos el de Valerie, ¿sí? Víctima del delito, es decir, ¿qué les va a aportar? Y también me van a decir cuáles son las debilidades de ese testigo, que es Marcela Ruiz. Lo mismo van a hacer los defensores con Nicolás. Con esto preparado y en nuestro imaginario, cada uno de ustedes va a pensar que es Marcela Ruiz y pensar que es Nicolás. ¿Por qué? Porque a alguno de ustedes lo voy a pasar adelante para que me ayude, para que podamos hablar de este punto que es precisamente la incorporación probatoria, ¿sí? Aquí sí los voy a necesitar, pero va a ser un ejercicio muy chévere. Obviamente no lo voy a calificar porque es un ejercicio que es para que aprendamos todos, pero ya después vamos a practicarlo y va a ser mucho más fácil. ¿Listo? Sí, señora. Sí, señora. Les ruego, por favor, que lleguemos puntuales ese día, que lleguemos a las 8 de la mañana en punto y sobre todo que tengamos toda la actitud para participar, porque el juicio oral se aprende practicando. ¿Listo? Listo. Les agradezco mucho, nos vemos mañana igual, ¿no? Mañana vamos a adelantar otro poquito de la teoría y ya empezamos con la práctica el lunes, ¿bien? Sí, Listo, señora. profe. Bien, listo. Entonces, chao, chao. Chao.